Expulsada de su casa por sus propios padres por estar embarazada, una joven termina durmiendo en una banca del parque, hasta que aparece un millonario. Y lo que él hace te va a sorprender. Mariana ni siquiera alcanzó a decir una palabra. Su mamá, con los ojos llenos de decepción, le gritó que recogiera sus cosas y se largara. Su papá solo estaba ahí, serio, cruzado de brazos, con esa cara de enojo que lo hacía ver como una pared. Fue como si el piso se abriera debajo de ella. El aire se sintió más pesado, como si alguien hubiera apagado todo lo bueno de su casa. No le dieron chance de explicar nada, solo le dijeron que los había avergonzado, que qué iban a decir los vecinos, que no iban a cargar con un error que no era suyo. Mariana se quedó parada unos segundos, como si no creyera que eso estaba pasando de verdad. Pero sí estaba pasando. Le arrojaron una mochila vieja con algo de ropa adentro y su mamá, sin mirarla, le dijo que se fuera antes de que su papá perdiera más la paciencia. Mariana no lloró, ni gritó, ni hizo escándalo. Se quedó callada. Su cuerpo se movía solo mientras caminaba hacia la puerta. Dio una última mirada, esperando que alguien le dijera que se quedara, que era una broma o que estaban hablando, con coraje. Pero no. Nadie abrió la boca. La calle estaba oscura y el aire frío le pegó en la cara como un balde de agua. Caminó sin rumbo. Solo quería alejarse. Sentía un hueco en el estómago, pero no sabía si era hambre o tristeza. Lo único que tenía claro era que ahora estaba sola con su bebé. Tenía apenas unas semanas de embarazo, pero ya lo sentía como parte de ella, como si le hablara sin palabras. Pensó en el papá del bebé, en que le dijo que iba a estar con ella y luego desapareció. El muy cobarde ni siquiera contestó los mensajes cuando le contó, y ahora ni su familia estaba de su lado. El mundo parecía demasiado grande y ella demasiado chica. Caminó por avenidas que nunca había visto, cruzó calles sin ver si venían carros, solo con los ojos llenos de lágrimas que no salían. No sabía dónde estaba ni a dónde iba. Solo sabía que no quería volver atrás. Terminó en un parque con bancas de fierro frío y unos árboles altos que la cubrían un poco. Se sentó en una banca, se abrazó a sí misma y por primera vez, esa noche, lloró. Lloró como si no hubiera mañana. Todo lo que había aguantado, todo el miedo, todo el coraje, salió de golpe. No sabía si alguien la estaba viendo, no le importaba. Era como si su cuerpo necesitara sacar todo para no romperse por dentro. Luego, cuando ya no le salían más lágrimas, se recostó en la banca, tapándose con su sudadera, y trató de dormir, un poco. Pero el frío, el ruido y sobre todo los pensamientos no la dejaban. Pensaba en su mamá, en cómo le gritó con una rabia que no había visto nunca. Pensaba en su papá, que ni siquiera le dijo adiós. Pensaba en su cuarto, en su cama, en sus cosas, todo lo que tuvo que dejar. Le dolía más que si le hubieran pegado. El cielo se iba poniendo más negro, y ella se hundía más en ese silencio, que hace ruido. A lo lejos unos perros ladraban. Una patrulla pasó despacio, pero no se detuvo. Mariana se hizo bolita en la banca, como si pudiera esconderse del mundo. Nadie sabía que estaba ahí. Nadie se preocupaba por ella. Se sintió invisible. Y a pesar de todo, en medio de esa soledad brutal, algo dentro de ella le dijo que tenía que aguantar, que no podía rendirse. Porque ya no era solo ella. Porque había una vida creciendo en su vientre, y esa vida dependía de ella. No sabía cómo iba a salir adelante, pero no quería rendirse. Eso sí lo tenía claro. Cerró los ojos un rato y trató de imaginar que estaba en otro lugar. Un lugar cálido, con una cama de verdad, con alguien que le dijera, todo va a estar bien. Pero no había nadie. Solo ella, su bebé, y la noche que parecía eterna. Y justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, empezó a lloviznar. Gotas pequeñas que se sentían como alfileres sobre su cara. Mariana se tapó lo mejor que pudo con su sudadera, maldiciendo su suerte. Pero ahí se quedó, con los ojos abiertos, esperando que la lluvia se detuviera, esperando que algo cambiara. No sabía que esa misma noche su vida iba a dar un giro. No sabía que alguien la estaba viendo desde lejos, y mucho menos imaginaba quién era ese hombre. El sol apenas se estaba asomando entre los árboles del parque,
cuando Mariana sintió que algo le picaba la pierna. Se despertó de golpe. Tenía la cara húmeda, la ropa arrugada y un frío pegado a la piel que le calaba hasta los huesos. Lo primero que vio fue una paloma caminando entre sus pies, buscando algo que picar. Lo segundo fue a un señor parado, frente a ella, viéndola como si no supiera si estaba dormida o desmayada. Era un hombre alto, con cara seria y una camisa planchada que no combinaba con el lugar. Tenía unos zapatos limpios, como de alguien que no pisa tierra, y una mirada que no era de lástima, sino de duda. Mariana se levantó rápido, sacudiéndose, como pudo, sintiéndose chiquita. Pensó que quizá era policía o un vecino que iba a correrla, pero el señor solo le preguntó si estaba bien. Ella dudó si contestar. Le dijo que sí, que solo estaba descansando, aunque claramente era mentira. El señor la miró de arriba a abajo. Notó la mochila en el suelo, la sudadera empapada y no insistió. Le ofreció un café. Mariana lo miró con desconfianza. ¿Quién se le acerca a una desconocida en un parque a las 6 de la mañana? Pero el estómago le rugía tanto que aceptó. Fueron a una tiendita de la esquina. Él compró 2 cafés y unos panecitos, y se los dio como si nada. Mariana los agarró sin saber si agradecer o salir corriendo. Tomó un sorbo, caliente, delicioso, y por primera vez en muchas horas sintió algo parecido a alivio. Se sentaron en una banca diferente, más seca. El hombre no preguntó mucho, solo cosas sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes dónde quedarte? ¿Estás esperando a alguien? Mariana respondió poco. Le dijo que se llamaba Mariana, que no tenía familia cerca, que solo estaba pasando por un mal momento. No dijo que estaba embarazada, aunque lo pensó. El señor tampoco presionó. Dijo que se llamaba Raúl y que vivía cerca. Su voz era calmada, sin juicio. Mariana no sabía por qué, pero sentía que no tenía malas intenciones, aunque no dejaba de estar alerta. No era tonta. Después de unos minutos de silencio, Raúl sacó una tarjeta. Le dijo que trabajaba en construcción, que tenía varias propiedades y que una de ellas estaba desocupada. Un departamentito viejo pero seguro. Le ofreció quedárselo por unos días, sin compromiso, solo para que no durmiera en la calle. Mariana no sabía qué pensar. ¿Y si era una trampa? ¿Y si quería algo a cambio? Raúl, como si leyera sus pensamientos, le dijo que no se preocupara, que si no se sentía cómoda, podía decir que no, que solo le daba la opción, que no tenía que dar explicaciones. Mariana se quedó callada un rato. Tenía miedo, claro que sí, pero también estaba agotada. No tenía batería en el celular, no tenía a quién llamar, no tenía más ropa que la que llevaba puesta. Miró los ojos del señor y vio algo que no esperaba. Preocupación sincera, no como la de alguien que quiere aprovecharse, sino como la de alguien que ve a su hija en problemas. Le dijo que sí, que aceptaba pero solo por una noche. Raúl sonrió apenas, sacó las llaves de su chaqueta y se las dio. Le dijo la dirección, le explicó cómo llegar caminando y le aseguró que era un lugar tranquilo. Luego se fue, sin pedirle nada, sin tocarla, sin mirarla raro, solo se fue. Mariana se quedó en la banca unos minutos mirando las llaves en su mano. Dudó. Pero el hambre, el frío y el cansancio le ganaron al miedo. Caminó siguiendo las indicaciones, pasó calles con casas viejas, hasta llegar al edificio que le había descrito. Era modesto, de paredes gastadas y escaleras de fierro. Subió al segundo piso. La llave encajó. Entró con el corazón latiéndole rápido, pero no había nadie. Solo una cama, una estufa, una mesa. El lugar estaba limpio, olía a pinol. Tenía una ventana grande que daba a la calle. Cerró la puerta con seguro. Y por primera vez desde que todo empezó, se sentó en el piso y respiró, profundo. No sabía quién era ese señor ni por qué la había ayudado, pero por un momento pensó que quizá no todo el mundo era malo, que tal vez, solo tal vez, había gente que todavía hacía cosas buenas sin pedir nada. Mariana se recostó en la cama sin quitarse los tenis. Se tapó con una cobija que encontró doblada al pie de la cama y dejó que el cuerpo se rindiera. Durmió como no había dormido en días, aferrada a la idea de que algo estaba cambiando. Mariana despertó cuando el sol ya estaba bien arriba.
Por un segundo pensó que todo había sido un sueño, pero al abrir los ojos, vio el techo agrietado, la ventana con los vidrios sucios y esa luz que entraba directo en la cara. Estaba en un lugar nuevo. El cuarto era pequeño, pero no olía mal. A lo lejos se escuchaban carros y el murmullo de la calle. Mariana se sentó en la cama, con el cuerpo molido, como si hubiera corrido un maratón. Miró alrededor. Había una silla de plástico al lado de una mesa y una estufa vieja con una ollita encima. En una esquina, un lavamanos con jabón rosa partido a la mitad y una toalla colgada en un clavo. Todo era muy sencillo, pero no había basura, ni suciedad, ni olores raros. Estaba limpio. Se notaba que alguien se había tomado el tiempo de dejarlo listo para usar. Lo primero que hizo fue ir al baño. Había papel, cosa que agradeció como si fuera un lujo. Luego se lavó la cara, mirándose en el espejo que estaba colgado chueco. Se veía ojerosa, pálida, con el cabello hecho un desastre, pero viva. Se tomó unos segundos para mirarse de frente, como si quisiera confirmar que seguía ahí. Después buscó en su mochila y sacó lo poco que tenía. Un cepillo, un pantalón de mezclilla, una blusa que le quedaba ya medio ajustada, unos calcetines, sin par. Se cambió, dobló lo demás y lo acomodó en una bolsa de plástico que usó como cajón improvisado. Luego se sentó en la cama, sin saber qué hacer. Pensó en Raúl. ¿Por qué alguien como él la ayudaría? ¿Y si todo era parte de algo más? Pero no había visto señales raras. No le pidió nada. No le dio un discurso raro. No la siguió, ni le pidió favores. Solo le dio las llaves, le dio un espacio, y se fue. Mariana se sintió incómoda por desconfiar, pero no podía evitarlo. En su mundo nadie hacía nada por nada. Aún así, decidió aprovechar ese respiro. Pensó en su bebé, tocó su vientre a un plano, pero que ya se sentía como parte de algo más grande. Le habló bajito, diciéndole que al menos esa noche dormirían bajo techo, que todo iba a estar bien, aunque no supiera cómo. Después de un rato, abrió la ventana. La vista no era gran cosa, solo un callejón con cables cruzados, una señora barriendo, unos niños corriendo detrás de una pelota, pero a Mariana le pareció bonito. Era vida, no como el parque, no como esa banca fría. Aquí podía estar sentada sin que nadie la corriera, sin miedo a que un extraño se le acercara en la noche. Ahí podía respirar. Sacó su celular, pero seguía sin batería. Buscó enchufes y por suerte encontró uno cerca de la cama. Lo conectó. Mientras cargaba se acostó otra vez mirando el techo, pensando en qué haría ahora. No tenía trabajo, ni dinero, ni contactos. Solo ese espacio y el cuerpo agotado. Pero también tenía esa pequeña esperanza que no se había ido. Recordó que Raúl le había dicho que si necesitaba algo, lo llamara. Buscó la tarjeta en la mochila y la puso al lado del celular. No sabía si debía usarla, pero solo tenerla ahí le daba algo de seguridad. Pasaron unas horas. Mariana se levantó, lavó su ropa en el lavamanos, la colgó en un alambre que encontró detrás del cuarto. No había mucho que hacer, pero le gustaba sentirse útil. Luego, salió a caminar un poco. No se alejó mucho, solo fue a una tiendita. Compró un pan y una botellita de agua con las monedas que le sobraban. Al regresar al departamento, lo hizo con pasos lentos, como si ya fuera suyo, y al entrar, cerró la puerta con cuidado. Se quitó los tenis y se sentó en la cama como si fuera su refugio. Esa noche no tuvo miedo. No escuchó ruidos raros, ni voces, ni amenazas. Solo el sonido del ventilador que encontró guardado en un rincón. Lo enchufó y lo dejó girar. El aire tibio le acariciaba la cara mientras pensaba en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. No sabía cuánto duraría ese lugar, ni qué quería Raúl realmente. Pero por ahora, tenía un techo, y eso para ella ya era muchísimo. Pasaron 2 días desde que Mariana llegó al departamento y aunque no tenía mucho, se sentía más tranquila. Se levantaba temprano, limpiaba el cuarto, salía a caminar un poco y regresaba con lo poco que podía comprar en la tiendita: una botella de agua, un pan, algo para aguantar. Se mantenía ocupada con cualquier cosa. Lavaba la ropa a mano, ordenaba sus cosas,
Abría y cerraba la ventana solo para ver gente pasar. Le gustaba observar, imaginar sus historias. Pero entre todo eso, había algo que no la dejaba del todo en paz. Raúl no volvió. Desde aquel encuentro en el parque no había sabido nada de él. No llamó, no apareció, no preguntó por ella. Y eso que le había dado una tarjeta y las llaves de un departamento. ¿Quién hace eso y luego desaparece así, sin más? Mariana no quería pensar mal, pero algo no le cuadraba. No conocía a ese hombre. No sabía si era casado, si tenía familia, si era parte de algo raro. A veces se le ocurrían ideas feas, como que quizá él tenía cámaras escondidas o que todo era parte de una trampa. Luego se sentía mal por pensar eso, pero no podía evitarlo. El miedo no se iba fácil. No después de lo que había pasado. Una tarde se armó de valor. Agarró la tarjeta y llamó al número. Marcó con las manos temblorosas, esperando que no contestara nadie, o peor, que contestara a alguien que no conocía. Pero sí contestó Raúl. Su voz era igual de tranquila que la primera vez. Le dijo que se alegraba de saber que estaba bien, que había querido darle espacio para que no se sintiera presionada, pero que estaba a una llamada si necesitaba algo. Mariana no sabía qué decir. Le agradeció, con voz bajita, y colgó rápido. Se quedó mirando el celular como si pudiera sacarle respuestas. ¿Por qué alguien así ayudaría a una desconocida? Esa noche casi no durmió. Se quedó pensando en todo. ¿Y si Raúl conocía a sus papás? ¿Y si sabía quién era el papá del bebé? ¿Y si todo eso no era casualidad? Lo peor es que no tenía pruebas de nada, solo una sensación rara que le picaba la cabeza. Como cuando algo no te huele bien, pero no sabes por qué. Mariana no era tonta. Aunque era joven, había aprendido a leer los gestos de la gente, a notar cuando alguien escondía algo. Y en Raúl había algo que no terminaba de entender. ¿Por qué se quedó tan callado cuando le dijo su nombre? ¿Por qué no le preguntó nada del embarazo? ¿Por qué solo apareció en ese momento, justo cuando más lo necesitaba? Al día siguiente salió a caminar con más atención. Quería ver si alguien la seguía, si había cámaras en los postes, si alguien la estaba vigilando. Se sentía medio paranoica, pero prefería exagerar a quedarse cruzada de brazos. No vio nada raro. Regresó al departamento, revisó cada rincón. No encontró micrófonos, ni cámaras, ni nada escondido. Pero la duda seguía ahí, dándole vueltas, hasta que recordó un detalle. Cuando estaba en el parque, Raúl reaccionó raro cuando ella mencionó al papá del bebé. No dijo nada, pero su cara cambió. Fue como si algo le cayera de golpe. En ese momento no le dio importancia, pero ahora le parecía demasiado extraño. Esa idea se le quedó pegada todo el día. Empezó a pensar en posibilidades. ¿Y si Raúl era familia del papá del bebé? ¿Y si lo conocía de antes? ¿Y si todo esto era una forma de limpiar el problema? Mariana no sabía cómo comprobarlo, pero estaba segura de que había algo más. No quería sonar loca, pero sentía que Raúl sabía más de lo que decía. Esa noche se acostó con los ojos bien abiertos mirando la puerta, como esperando que alguien la tocara. Empezaba a desconfiar de todos otra vez. La tranquilidad del principio se estaba yendo, y aún así, no quería dejar el lugar. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía fuerzas para volver a dormir en la calle. Así que decidió quedarse, pero estar más alerta. A la mañana siguiente, hizo algo que no había pensado antes. Buscó el nombre completo de Raúl en internet desde su celular. No salió mucho, solo una empresa de construcción con un logotipo feo y una dirección lejos de donde estaba. Pero encontró una foto, y en esa foto, en una nota de un periódico viejo, Raúl aparecía con un joven a su lado. Mariana lo reconoció al instante. Era el papá de su bebé, el mismo idiota que la había dejado sola. Su mundo se congeló. Mariana no paraba de mirar la pantalla del celular. La foto estaba ahí, clara, sin margen de duda. Raúl, el hombre que la había ayudado, estaba abrazando al mismo chavo que la dejó embarazada. En la nota decía algo de una ceremonia de premiación a empresarios jóvenes. El nombre del chavo aparecía completo: Diego Castañeda, director de una empresa nueva que apenas arrancaba. Mariana sintió que le faltaba el aire.
Quiso pensar que era coincidencia, que había otro Diego con la misma cara, pero no. Era él. Mismo pelo, misma sonrisa falsa, misma mirada de niño rico que todo lo tiene. Y al lado, Raúl, con esa misma cara seria pero orgullosa, como un papá viendo a su hijo lograr algo importante. Se le revolvió el estómago. No sabía si gritar, llorar o romper el celular. ¿Qué significaba eso? ¿Que Raúl la ayudó porque sabía quién era? ¿Que todo este tiempo la estuvo observando? ¿Que había una intención oculta detrás de todo? Mariana se sentó en la orilla de la cama con la cabeza entre las manos. Sentía el corazón acelerado. Se preguntaba si debía irse, si debía confrontarlo, si debía quedarse callada y fingir que no sabía nada. Pero no podía. Algo dentro de ella le gritaba que tenía que enfrentarlo, que ya era suficiente de guardar todo. Marcó el número de Raúl. No lo pensó demasiado. El tono sonó 2 veces y contestó. Le dijo que necesitaba hablar, que era urgente, que si podían verse ese mismo día. Raúl le preguntó si todo estaba bien. Mariana solo respondió que no, que necesitaba respuestas. Él no discutió. Le dijo que pasaría por ella en 1 hora. Mariana colgó con las manos temblando. Se cambió de ropa sin pensar mucho y se sentó a esperar, con la cabeza llena de ideas. No sabía qué iba a decir, pero no iba a dejar que la trataran como tonta. No otra vez. Raúl llegó puntual. Iba en un carro negro, de esos elegantes pero discretos. Mariana subió sin saludar. El ambiente se sintió tenso desde el primer segundo. Él no preguntó nada. Solo condujo hasta un café pequeño en una esquina tranquila, donde casi no había gente. Se sentaron en una mesa al fondo. Mariana no pidió nada. Fue directo al grano. ¿Por qué no me dijiste que eres el papá de Diego? Raúl se quedó quieto. No puso cara de sorpresa ni de enojo. Solo bajó la mirada un segundo y luego la volvió a subir. ¿Cómo lo supiste? Busqué tu nombre. Saliste en una nota con él. Fue muy fácil, ¿sabes? Raúl respiró hondo. Se acomodó en la silla, como si ya supiera que este momento iba a llegar. No te dije porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Quería asegurarme de que estuvieras bien primero. Mariana sintió que se le subía la sangre a la cara. No podía creer lo que escuchaba. ¿Me ayudaste solo por eso? ¿Por culpa? ¿Por qué te sentiste mal por lo que hizo tu hijo? Raúl negó con la cabeza. No. Te ayudé porque vi a una chava que estaba sola, embarazada en la calle, y no pude hacerme loco. Pero sí, cuando me dijiste el nombre de Diego, supe que era él. Lo confirmé después. Lo enfrenté, ¿sabes? Le pregunté. Me dijo que no estaba seguro, que no quiso hacerse responsable. Me dio vergüenza. Mariana apretó los puños. La rabia le salía por los ojos. ¿Y tú crees que con darme un departamento se soluciona todo? No, por eso no te dije nada. Porque no vine a pagar una deuda. Solo quería que tuvieras un lugar donde estar. Hubo silencio. Largo, incómodo. Mariana sentía que el piso se le movía otra vez. Pero al mismo tiempo, algo se aflojaba dentro. No era una excusa. No lo perdonaba, pero tampoco sentía que Raúl la estuviera usando. Por primera vez alguien le había dicho la verdad, sin adornos, sin mentiras. ¿Y ahora qué? Preguntó Mariana, ya más tranquila, aunque seguía tensa. Eso depende de ti. Yo no voy a obligarte a nada, ni a ver a Diego, ni a quedarte en el departamento. Solo quería que supieras quién soy, porque no quiero seguir viéndote como una desconocida. Eres la mamá de mi nieto, y eso para mí significa algo. Mariana no supo qué decir. Estaba en shock. No se había imaginado que el señor que le dio una taza de café en un parque era el abuelo de su hijo. La vida daba vueltas que mareaban. Raúl la miró con seriedad. Yo no soy como mi hijo, Mariana, te lo juro. Y no voy a desaparecer como él. Pero tú decides qué quieres hacer con todo esto. Ella lo miró sin saber qué sentir. Solo sabía que nada iba a ser igual desde ese momento. Mariana salió del café con la cabeza dando vueltas. Raúl se ofreció a llevarla de regreso al departamento, pero ella le dijo que prefería caminar. No era por grosería, solo necesitaba espacio para pensar. Caminó por varias cuadras sin rumbo fijo.
Sentía como si le hubieran tirado encima un balde de verdades que no pidió. El señor que la ayudó sin preguntar nada, el que parecía tan calmado y correcto, resultó ser el papá del idiota que la dejó embarazada. Y no solo eso, un tipo con plata, conocido, con empresas, con poder. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué no dijo nada desde el principio? ¿Por qué la dejó quedarse ahí sin explicar nada? Al llegar al departamento, cerró la puerta con seguro y se dejó caer en la cama. Puso las manos en el vientre. Su hijo tenía un abuelo millonario. Eso le sonaba a novela, a algo imposible, pero era real. ¿Y ahora qué? ¿La iban a meter en una historia de dinero, de arreglos, de chantajes? ¿O Raúl era diferente? ¿De verdad? Mariana no sabía en quién confiar. Lo único que tenía claro era que no iba a permitir que nadie tomara decisiones por ella. Ni el papá del bebé, ni el abuelo, ni nadie. Esa noche no cenó. Solo se quedó viendo el techo, sin moverse. En algún momento se quedó dormida. Al día siguiente, Raúl le mandó un mensaje. Le pidió verla de nuevo, solo para hablar. Mariana pensó en ignorarlo, pero algo dentro de ella le dijo que era mejor saber todo de una vez. Así que aceptó. Esta vez se vieron en una oficina. No era un edificio lujoso, pero sí se notaba que ahí se manejaban cosas importantes. Al entrar, una secretaria la miró con curiosidad, como preguntándose quién era. Raúl la recibió con una taza de té. No quiso rodeos. «Hay cosas que no te conté», dijo directo. «Y creo que ya es hora de que sepas todo». Mariana no habló. Solo lo miró con cara de «más te vale que no me mientas». Hace tiempo que sé que Diego no es el tipo de hombre que yo hubiera querido como hijo. Es mi sangre, sí, pero no lo crié solo. Su mamá, ella tenía otras ideas sobre cómo debía ser. Le dio todo. Ropa de marca, viajes, carros desde los 17. Pero nunca le enseñó lo importante. Yo traté, pero muchas veces ella me dejaba fuera. Cuando me contaste lo que pasó, no me sorprendí. Me dolió, pero no me sorprendí. Mariana lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Por dentro, algo se le removía. No por Diego, sino por cómo hablaba Raúl. No sonaba a alguien que solo quería limpiar la imagen del hijo. Sonaba a alguien cansado de arreglar sus errores. Cuando supe que estabas embarazada, pensé en todo. Lo que hice mal. No contigo no tenía nada que ver. Pero sí con él. Me pregunté cuántas veces había dejado pasar cosas por no enfrentar lo que era obvio. Y me dije que esta vez no lo iba a hacer. Que si tú necesitabas ayuda, la ibas a tener, sin condiciones. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó Mariana. Al fin, ¿que le diga a Diego? ¿Que se haga cargo? ¿Que te agradezca? Raúl negó con la cabeza. No, no espero nada. Solo quería que supieras la verdad. Que entiendas por qué aparecí justo en ese momento. Y también quiero que sepas que no te voy a soltar. No si tú no quieres. Porque ese bebé que estás esperando es mi nieto, aunque su papá no tenga los pantalones para asumirlo. Mariana sintió una mezcla de cosas. Dolor, rabia, ternura. No sabía si llorar o salir corriendo, pero no lo hizo. Se quedó sentada, respirando hondo. ¿Diego sabe que me estás ayudando? No. Y no quiero que lo sepa todavía. Lo conozco. Va a pensar que es una movida mía para arruinarle la vida. Y no quiero que te moleste, que te busque con pretextos. No hasta que tú estés lista. Mariana asintió lentamente. Esa respuesta le gustó. Raúl no quería imponer nada. Solo le estaba diciendo las cosas de frente. ¿Y qué pasa si yo no quiero saber nada de ninguno de ustedes? Entonces no pasa nada. El departamento es tuyo por el tiempo que lo necesites. Y si quieres empezar de cero en otro lugar, yo puedo ayudarte. No por Diego, por ti. Porque tú sí estás enfrentando algo enorme sola, y eso merece respeto. Mariana no dijo nada más. Se levantó, le dio la mano y se fue. No estaba segura de lo que sentía, pero algo en su pecho se aflojaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le estaba pidiendo nada. Solo le ofrecía estar ahí. Diego estaba en su departamento con vista a la ciudad, recostado en su sillón carísimo, con una cerveza en la mano y su celular en la otra.
Estaba viendo memes, riéndose solo, mientras ignoraba los mensajes de su papá que tenía sin abrir desde hacía días. No le interesaba. Raúl llevaba semanas queriendo hablar con él, diciéndole que era importante, que no podía seguir escondiéndose, pero Diego no tenía ganas de escuchar sermones. Para él, todo estaba bajo control. Mariana, esa chava que se le pegó después de unas salidas, era parte del pasado. Se enteró de que estaba embarazada por un mensaje que ella misma le mandó. Estoy embarazada. Es tuyo. Fue todo. Diego lo leyó, lo volvió a leer, y después lo borró. Nunca respondió. No porque dudara, sino porque simplemente no le importaba. No tenía tiempo ni cabeza para dramas. Tenía su vida resuelta. Un hijo le estorbaría. Una tarde, mientras salía de una reunión con un cliente, su papá lo estaba esperando afuera, del edificio. No lo saludó con abrazo ni con una sonrisa. Lo miró serio y directo. Diego puso los ojos en blanco. ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a seguir como policía? Raúl respiró hondo, conteniéndose. Tenemos que hablar. ¿Otra vez con eso? ¿No te cansas? No, porque tú sigues actuando como si no hubiera pasado nada. Esa chava está embarazada. Y es tu hijo. Diego se rió. Así, sin pudor. ¿Y tú cómo sabes que es mío? ¿Porque ella lo dijo? Porque yo hablé con ella, la vi, la ayudé, y no está mintiendo. Diego paró en seco. Lo miró con una mezcla de burla y sorpresa. ¿La ayudaste? ¿Tú? ¿Desde cuándo te importa lo que yo hago con mis ligues? Raúl lo empujó contra una pared sin violencia, pero con firmeza. Lo miró a los ojos con rabia. No es un ligue, Diego. Es una vida, un bebé, tu hijo. Y ella está sola, sin familia, sin dinero. ¿Y tú qué hiciste? ¿Desaparecerte? Diego se soltó del agarre con una sonrisa cínica. ¿Y qué querías? ¿Que me casara con ella? ¿Que le pusiera mi apellido a un chamaco que ni siquiera sé si es mío? Raúl lo miró con decepción profunda. No es por eso que te estoy diciendo. Esto es por ti, por lo que eres, por lo que te estás convirtiendo. ¿Y qué soy, papá? ¿Un fracaso? ¿Un egoísta? ¿El hijo que te decepciona? Ya me lo dijiste 1000 veces. Ya lo entendí. Eres peor que eso, le dijo Raúl sin dudar. Eres alguien que prefiere borrar lo incómodo antes que asumirlo. Y eso no es ser hombre. Diego se quedó callado por un segundo, pero no por remordimiento. Era porque estaba calculando. No le gustaba que su papá tuviera el control, y menos que se involucrara en sus asuntos. ¿Y qué vas a hacer tú entonces? ¿Vas a cuidarla? ¿Vas a criar al bebé por mí? Si es necesario, sí, respondió Raúl sin dudar. Pero no estoy aquí por mí. Estoy aquí porque tú deberías ser quien dé la cara. No voy a hacerlo, dijo Diego cortante. Esa historia ya fue. Si tú quieres jugar al abuelo, adelante. Pero no me metas. Raúl lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. Lo dejó ahí, parado en la banqueta, sin decir más. Se subió a su carro y se fue. Diego se quedó un rato mirando su reflejo en el vidrio del edificio. Le valía todo, o al menos eso creía, porque en el fondo, algo le picaba. No culpa, sino orgullo herido. No le gustaba que lo dejaran fuera de mino inocente en algo, aunque no lo quisiera. No le gustaba que su papá eligiera a otra persona por encima de él, y eso lo molestaba más que cualquier bebé o ex. Esa noche, Diego buscó a Mariana en redes sociales. No la encontró. Intentó escribirle desde un número falso, pero no obtuvo respuesta. Se dio cuenta de que su papá la estaba protegiendo, y eso no lo soportaba. ¿Así que me vas a borrar de todo esto, papá?, dijo para sí mismo mientras bebía otra cerveza. Vamos a ver quién gana. Mariana estaba saliendo de una farmacia con una bolsa en la mano. Había comprado unas vitaminas que le recomendó una doctora en un centro de salud comunitario al que fue por su cuenta. Le dolía un poco la cabeza, pero nada comparado con la presión que sentía en el pecho desde hace días. Sabía que en algún momento Diego iba a aparecer, sobre todo después de que su papá le contara la verdad. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que ese capítulo no estaba cerrado. No pasaron ni 2 cuadras cuando lo vio. Estaba recargado en su coche, con las gafas oscuras puestas y esa sonrisa de siempre,
como si nada hubiera pasado. Mariana sintió una punzada en el estómago. No era por el embarazo, era coraje, coraje de verlo tan tranquilo, como si no la hubiera dejado sola. ¿Podemos hablar?, preguntó Diego, acercándose con paso seguro. Mariana no respondió. Solo lo miró de frente, con la mirada dura. Mira, ya sé lo que vas a decir, que soy un cabrón, que te dejé, que fui un cobarde. Y sí, lo fui. Pero ya estoy aquí. ¿Y qué?, respondió Mariana sin quitarle los ojos de encima. ¿Quieres una medalla por aparecer después de desaparecer como basura? Diego sonrió, pero era una sonrisa tensa. No, solo quiero hablar. Habla. Aquí estoy. Quiero saber si estás segura de que es mío. Mariana soltó una carcajada amarga. Varias personas en la calle voltearon. A ella no le importó. ¿Neta? ¿Me estás preguntando eso? No es por dudar de ti. Es por saber qué va a pasar. No va a pasar nada contigo. Eso va a pasar. Mi papá me dijo que te está ayudando, que te dio un lugar para vivir, que te acompaña a las consultas. Todo. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Que al menos uno de los dos tiene un poco de humanidad, porque tú, Diego, no tienes nada. Diego dio un paso más cerca. Mariana no se movió. Yo no quiero problemas contigo ni con mi papá. Solo quiero que las cosas estén claras. No quiero que creas que me voy a hacer cargo así nada más. No estoy esperando nada de ti. Ni un peso, ni un mensaje, ni tu presencia. Así que puedes seguir tu vida como si no hubiera pasado nada. Igual como lo hiciste desde el principio. Diego se quedó callado por unos segundos. Luego sacó el celular, abrió la cámara y le tomó una foto sin avisar. ¿Qué chingados haces? Es por si después me niegas el acceso. Quiero pruebas de que te vi, de que traté de hablar contigo. Estás enfermo, gritó Mariana furiosa. Ahora vienes a actuar como si fueras la víctima. La gente empezó a mirar. Diego guardó el celular rápido. No me hagas esto más difícil. ¿Difícil para ti? Mariana se le acercó sin miedo. ¿Sabes lo que fue estar sola en una banca, con frío, sin saber qué comer? ¿Sabes lo que es que tus papás te corran por algo que tú también causaste y luego tener que aguantar el miedo todos los días? Diego bajó la mirada un momento, pero luego levantó la voz. Yo no te obligué. Tú también decidiste estar conmigo. Y tú decidiste irte cuando más te necesitaba. Los dos se quedaron respirando fuerte. La tensión se podía cortar con una navaja. Diego se dio cuenta de que no iba a ganar esa pelea. Mariana estaba de pie, firme, sin un gramo de duda. No era la misma chava de antes. Algo dentro de ella había cambiado. Está bien, dijo él al final. No me busques, pero si en algún momento quieres que firme algo o lo que sea, habla con mi papá. Yo no pienso seguir con esto. Perfecto. No esperaba menos de ti. Diego se fue sin mirar atrás. Mariana se quedó ahí sola otra vez, pero no triste. Más bien sentía una especie de alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta. Volvió a casa con la cabeza en alto. Raúl estaba sentado en su escritorio, mirando el celular con la mandíbula apretada. Acababa de recibir un mensaje de Mariana. No era largo, pero decía todo lo que tenía que saber. Tu hijo vino a buscarme, me tomó una foto sin permiso, me gritó en la calle. Ya no quiero saber nada de él. Raúl no necesitaba más. Cerró el teléfono, se quitó los lentes y se quedó viendo la ventana sin ver nada en realidad. Sentía el corazón golpeándole el pecho. No de miedo, de rabia. Había confiado, de alguna manera, que Diego tenía un poco de conciencia, que al menos iba a tener los pantalones de hablar bien, de dar la cara sin agredir. Pero no. Una vez más, su hijo demostró que no entendía nada, que seguía pensando solo en él. Y lo peor no era eso. Lo peor era que Mariana tenía razón. Él, Raúl, había criado a un hombre sin respeto por nada, y ya no podía seguir siendo cómplice de eso. Se levantó, tomó las llaves del coche y salió sin decir una palabra. Manejaba rápido, con los dientes apretados y los nudillos blancos.
de tan fuerte que agarraba el volante. Llegó al edificio donde vivía Diego. Subió sin tocar el timbre. El portero lo dejó pasar sin preguntar nada. Ya lo conocía. Tocó la puerta y Diego abrió como si no esperara nada. «¿Qué haces aquí?», dijo, con tono de flojera. Raúl no le contestó. Entró sin pedir permiso. Cerró la puerta detrás de él. Diego lo siguió con la vista. «¿Vienes a decirme que soy un mal hijo otra vez?». «No, vengo a decirte que hasta aquí llegué». Diego parpadeó, confundido. «¿Cómo? Ya no quiero nada contigo. No me hables, no me busques, no me pidas dinero, no me llames para arreglar tus cagadas. Me cansé». «¿De qué hablas?». Raúl se acercó, lo miró directo a los ojos, sin levantar la voz, pero con una firmeza que se sentía en el aire. «De que fui un pendejo muchos años, de que creí que podías cambiar, de que pensé que en el fondo había algo bueno en ti. Pero no, me equivoqué». Diego se cruzó de brazos, intentando mantener la compostura. «¿Todo por una vieja que ni conoces?». «No es una vieja, es la madre de tu hijo. Es una chava que está sola porque tú no tuviste el valor de asumir nada. Y sí la conozco. La he visto llorar, la he visto aguantar el frío, el miedo, la angustia, mientras tú sigues en tus fiestas, creyendo que la vida te debe algo. ¿Entonces vas a escogerla a ella?», dijo Diego con tono de burla. «¿Vas a quitarme todo por una chava cualquiera?». Raúl se le acercó más. «Te voy a quitar todo porque no te lo mereces. No sabes cuidar nada. Te di todo y no sabes lo que es respeto, empatía, responsabilidad. No sé si naciste así o yo fallé. Pero ya no voy a cubrirte más». Diego se quedó mudo. No estaba acostumbrado a que su papá hablara así, y mucho menos a que lo viera con esa mirada de decepción tan profunda. No había insultos, no había gritos. Era algo peor. Era como si lo hubiera borrado de su vida. «A partir de hoy», dijo, «Raúl, Mariana y su hijo son mi prioridad. Tú no estás invitado. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Diego parado en medio del departamento, con la cara helada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su papá hablaba en serio, que de verdad lo estaba dejando solo. Esa noche, Raúl regresó a casa, no a su mansión, sino al pequeño departamento que usaba cuando necesitaba paz. Se sentó, se sirvió un café y respiró hondo. No era feliz, no era fácil, pero era justo. Decidió que Mariana no iba a pasar más sola por todo esto, y que su nieto iba a nacer rodeado de alguien que sí estuviera dispuesto a pelear por él. Mariana abrió los ojos esa mañana con una sensación distinta. No era felicidad exactamente, pero sí algo que se parecía. Una mezcla de paz con ganas. Se levantó despacio, se estiró, se tocó el vientre y sintió que el bebé se movía. Ya podía notar los golpecitos suaves, como si alguien desde adentro le dijera, «Aquí estoy». Le hablaba bajito, como si estuvieran los dos solos en el mundo pero acompañados, y eso la animaba. Esa misma semana, Raúl le consiguió una entrevista en una cafetería pequeña que quedaba a pocas cuadras del departamento. Era de un amigo suyo, alguien que no preguntaba mucho ni se metía en la vida de nadie. Mariana fue, se presentó, dijo, la verdad, que estaba embarazada, que necesitaba el trabajo, que aprendía rápido y que no tenía miedo de trabajar duro. El dueño, un señor llamado Tomás, la miró de arriba a abajo. Le hizo 3 preguntas y le dijo que empezaba el lunes. Mariana salió de ahí con la sonrisa más grande en semanas. No era un empleo de oficina, ni algo glamoroso, pero era suyo, y era el primer paso para dejar de sentir que dependía de todos. El primer día fue difícil. Se le hincharon los pies, le dolían las piernas, la espalda le gritaba al final de la jornada, pero aguantó. Cada vez que quería rendirse, se acordaba de esa noche en la banca del parque, con el estómago vacío y el miedo pegado a la piel. Ahora tenía techo, comida y algo más importante, dignidad. Estaba haciendo algo por ella y por su hijo. Eso no se lo quitaba a nadie. Después del trabajo llegaba al departamento, se bañaba con agua tibia y se preparaba algo sencillo de cenar. A veces Raúl pasaba a dejarle frutas, leche o cosas que le podrían servir.
No entraba, no la presionaba, solo tocaba el timbre, dejaba la bolsa y se iba. Mariana al principio no sabía cómo sentirse con eso, pero después lo entendió. Era su forma de cuidar sin invadir, y lo agradecía. Un día, Tomás le preguntó si quería aprender a usar la máquina de café. Mariana dijo que sí sin pensarlo. Se quedaba después de su turno practicando. Aprendió a hacer capuchinos, lates y hasta a escribir nombres en los vasos con buena letra. Se sentía útil, parte de algo. Los clientes empezaban a reconocerla, a saludarla. Le decían, «Hola, güerita» o «Ya casi nace». Y ella sonreía, aunque a veces le dieran ganas de llorar. No por tristeza, sino porque nunca pensó que alguien le diría algo bonito otra vez. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, sintió que el bebé se movía con fuerza. Se sentó un momento y puso las manos en su panza. Cerró los ojos y dejó que ese momento se quedara grabado. No sabía si tendría una cuna, ni ropa de bebé, ni nada de lujo. Pero iba a tener amor. Eso sí lo tenía claro. Raúl la llamó esa noche. Le preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Mariana dudó unos segundos, pero luego le dijo, «¿Tú crees que pueda ir a ver una casa? ¿Qué casa? Una donde pueda vivir con mi bebé. No algo caro. Algo que pueda pagar algún día, pero donde pueda empezar». Raúl guardó silencio un momento. «Mañana te paso por ahí». Mariana colgó con un nudo en la garganta. No quería depender de nadie, pero también sabía que no podía hacerlo todo sola. Aprender a aceptar ayuda, sin que te hagan sentir menos, también era parte de crecer. Al día siguiente fueron a ver una casa en un barrio tranquilo. Era chica, con paredes blancas y una reja azul. Tenía un cuarto, una cocina pequeña, un baño y un patiecito donde cabía una lavadora. Mariana la recorrió despacio, tocando las paredes, abriendo las ventanas. Se imaginó ahí, cocinando, cargando a su bebé, poniendo una silla en la sombra. Raúl le dijo que era de un amigo, que podían arreglar un contrato y que ella decidiría si se quedaba o no. Mariana lo miró a los ojos y le dijo, «No quiero regalos, quiero oportunidades, y eso es lo que te estoy dando», respondió él. Ella aceptó. Esa noche durmió en su nuevo lugar, con una colchoneta en el suelo y una cobija prestada. No había mucho, pero por primera vez, todo era de ella. Mariana estaba barriendo el patio de su nueva casa cuando escuchó un carro estacionarse afuera. No le dio importancia. Todos los días pasaban autos por esa calle. Pero lo que la hizo voltear fue el golpe seco de la puerta al cerrarse. Ese tipo de portazo que no es casual, que viene con intención. Cuando se asomó por la ventana, vio a una mujer bajando de un coche rojo brillante. Alta, flaca, con un vestido ajustado y tacones que no combinaban con el pavimento agrietado. Llevaba gafas grandes, pero no le tapaban la expresión. Venía cargada de coraje. Mariana sintió un escalofrío. La mujer se acercó a la reja, tocó con los nudillos de forma insistente. Mariana no sabía si abrir o no, pero lo hizo. Abrió la puerta solo un poco. «Mariana, ¿verdad?» «Sí. ¿Quién es usted?» «Yo soy Sandra, la novia». Hizo una pausa. De Raúl, Mariana se quedó en silencio. La mujer sonrió con burla. «Ah, ¿no sabías?» «Claro, con razón. Él tampoco te lo contó. ¿Qué quiere?» «Nada. Solo vine a conocerte, a ver con mis propios ojos a la mujercita que le dio la vuelta a la cabeza a mi pareja». Mariana la miró con los labios apretados. No respondió. «No me veas así», dijo Sandra. «Yo no soy tu enemiga, pero sí soy alguien que conoce muy bien a Raúl. Y créeme, él no hace nada sin una razón. Si te está ayudando tanto es porque quiere algo. Siempre ha sido así. Siempre. Yo no tengo nada con él», dijo Mariana firme. «¿Y tú crees que eso le importa al mundo? Mira, niña, tú puedes creerte todo lo que él te diga, pero Raúl no es un santo. Tiene dinero, poder y sabe cómo mover las piezas. Yo lo he visto hacerlo. Lo he visto mentir, manipular, hacerse el buenito cuando le conviene. ¿Tú crees que le importas? No. Le importa su imagen, su apellido, su nieto. Nada más». Mariana no dijo nada. Sandra dio un paso más cerca.
¿Y sabes qué más? No voy a permitir que tú, con tu historia de tragedia y embarazo, vengas a meter ruido donde no te llaman. Si estás aquí por lástima, quédate. Pero si crees que te vas a quedar con algo más, estás muy equivocada. ¿Terminó?, preguntó Mariana con la voz tranquila pero firme. Sandra sonrió otra vez. Por ahora. Sí, solo vine a decirte que estoy atenta, y que si Raúl te prometió algo te conviene no creértelo del todo, porque cuando se canse, va a desaparecer. Como todos. Se dio media vuelta, se subió al coche y se fue dejando polvo en el aire. Mariana cerró la puerta con fuerza. Se quedó parada un rato sintiendo cómo le temblaban las manos. No era miedo, era rabia, porque en el fondo, esa mujer le había tocado una duda que ya le rondaba. ¿Qué tanto podía confiar en Raúl? ¿Hasta dónde llegaba su ayuda? ¿Y qué pasaría si se arrepentía? Esa noche Mariana no durmió bien. Soñó con Sandra, con su voz, con esa sonrisa cínica. Al día siguiente, Raúl pasó a verla como de costumbre. Le llevó pan dulce y leche, pero Mariana no abrió. Solo miró por la ventana y lo dejó ahí. Necesitaba pensar. Mariana no le contó a Raúl lo que había pasado con Sandra. No porque tuviera miedo, sino porque no quería parecer débil. No, quería que pensara que ella no podía manejarlo. Pero la verdad es que esa visita le dejó una espina clavada. No por lo que Sandra dijo, sino por la forma en que lo dijo. No gritó, no insultó, no hizo escándalo. Pero cada palabra venía con veneno. No era una advertencia cualquiera, era una amenaza disfrazada, metida entre frases bonitas, como esas personas que sonríen mientras te empujan al abismo. Esa semana, Mariana empezó a notar cosas raras. Una mañana, al salir rumbo al trabajo, encontró una flor marchita clavada en la puerta. Nadie más tenía flores por ahí. No le dio mucha importancia, pero la sensación fue fea. A los 2 días, un sobre sin remitente apareció en su buzón. Adentro no había carta, solo una hoja con una frase escrita en tinta roja. Todo se paga. Mariana se quedó helada. No sabía si era un juego, si era una broma de mal gusto, o si realmente alguien quería asustarla. Pero lo sintió claro. Alguien la estaba observando. Pensó en Raúl, en decirle todo. Pero justo en esos días, él parecía más ausente. Seguía llamándola, seguía preguntando si necesitaba algo, pero su voz ya no sonaba igual, como si algo lo tuviera distraído, y eso solo hacía que la duda creciera. ¿Y si Sandra tenía razón? ¿Y si Raúl se estaba alejando poco a poco? ¿Y si todo esto era una especie de juego para él? Mariana se sintió más sola que nunca. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, sintió que alguien la seguía. No vio a nadie directamente, pero escuchaba pasos. Sentía esa presión en la espalda como si alguien la observara desde lejos. Apuró el paso y se metió rápido a su casa. Cerró con llave, apagó las luces y se quedó en silencio, esperando escuchar algo. Nada. Solo el sonido del refrigerador y un perro ladrando a lo lejos. Esa noche, volvió a encontrar otro sobre bajo la puerta. Esta vez tenía una foto suya, saliendo del trabajo. En la parte de atrás, una palabra: cuidado. Mariana se sentó en el piso con la foto en la mano. El corazón le latía como si fuera a salirse. Nunca había sentido miedo de verdad hasta ese momento. Pensó en llamar a la policía, pero no tenía pruebas de quién era. Pensó en contárselo a Tomás, su jefe, pero tampoco quería meterlo. Entonces solo hizo lo que sabía hacer: resistir. Los 100 días siguientes, Mariana cambió su rutina. Salía por otras calles, entraba por la parte de atrás del trabajo, revisaba que nadie la siguiera. Se volvió más cuidadosa, más callada, más alerta. Incluso dejó de contestar algunas llamadas de Raúl, solo por si acaso. No confiaba en nadie del todo. No sabía si estaba exagerando o si realmente estaba en peligro. Una tarde Sandra volvió a aparecer. Esta vez no fue en coche ni vestida de lujo. Llegó caminando, con un suéter y lentes oscuros. Tocó la puerta como si fuera una vecina cualquiera. Mariana abrió con el celular en la mano, grabando desde antes. ¿Otra vez usted? Sandra sonrió. Solo vine a decirte algo que se me olvidó. ¿Qué? ¿Que tenga cuidado?
¿Que todo se paga? Ya me dejaron varios mensajitos lindos. Sandra frunció el ceño sorprendida. ¿Mensajes? Sí, y tengo una cámara, así que si vuelve a acercarse me voy directo a la policía. Sandra se rió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. No tengo nada que ver con eso. Pero si tú crees que puedes meterme en problemas, adelante. Aunque deberías pensar bien en lo que haces. Raúl tiene enemigos, muchos. Y tú, por estar tan cerquita de él, podrías pagar cosas que ni sabes. Mariana no se movió. Ya no me asusta. Y si quiere hablar con Raúl, hágalo usted. A mí déjeme en paz. Sandra la miró unos segundos más. Luego dio media vuelta y se fue. Mariana cerró la puerta con el corazón latiendo fuerte. Ese día, lo decidió. No iba a quedarse callada, pero tampoco iba a dejar que la vieran como una víctima. Si querían asustarla, se iban a topar con otra cosa. Mariana se despertó sobresaltada a las 3 de la mañana. No por una pesadilla, sino por un ruido seco en la ventana de su cuarto. Se quedó quieta, con los ojos bien abiertos, tratando de escuchar. Otro golpe. Algo había caído. Se levantó despacio sin encender la luz y se asomó con cuidado. No vio a nadie. Solo una piedrita tirada justo al pie de la reja. El corazón le empezó a latir como loco. No era la primera vez que algo raro pasaba, pero sí era la primera vez que pasaba tan tarde, tan directo. Cerró las cortinas, se metió a la cama y se tapó hasta la cabeza. Pero el miedo ya se había metido. Al día siguiente fue al trabajo como si nada, pero la sonrisa se le notaba forzada, los ojos cargados. Tomás lo notó. ¿Estás bien? Sí, solo un poco cansada, dijo. Mariana sin dar detalles, pero no estaba bien. Todo lo que había construido empezaba a tambalearse. Esa sensación de estar volviendo a empezar, de tener un lugar seguro, de avanzar, se estaba llenando de agujeros. Cada ruido, cada sombra, cada persona que pasaba cerca, le generaba una desconfianza horrible. Sentía que la vigilaban, que alguien estaba esperando que se descuidara. No sabía si era Sandra, si era alguien más o si ya era ella misma volviéndose loca, pero lo sentía. Esa noche, mientras lavaba los trastes, escuchó que tocaron la reja. Fue un golpeteo suave, como si no quisieran llamar la atención. Mariana se quedó quieta. Apagó el grifo y se acercó despacio. No se asomó. Solo escuchaba. Otra vez 3 golpecitos, de pronto una voz baja desde afuera. «Mariana, abre. Quiero hablar contigo». Reconoció la voz. Era Diego. El estómago se le hizo nudo. No sabía si gritar, si salir corriendo o si enfrentarlo otra vez. Pero no abrió. Diego siguió hablando. «Sé que estás ahí. Solo quiero saber si estás bien». Ella no respondió. «Mira, no voy a hacerte nada. No estoy aquí para pelear. Solo quiero entender por qué mi papá está tan obsesionado contigo. ¿Qué le diste? ¿Qué le contaste?» Mariana cerró los ojos con fuerza, conteniendo la respiración. Diego se quedó callado un momento y luego dijo, más fuerte. ¿Tú crees que todo esto es tuyo? ¿Que puedes robarte la atención, el dinero, la imagen? No sabes con quién te estás metiendo. Ahí sí le tocó un nervio. Mariana se quitó el miedo de encima, agarró su celular y marcó directo a Raúl. «Tu hijo está afuera. Está amenazándome», le dijo con la voz firme aunque le temblara todo por dentro. Raúl no dudó. «Voy para allá». Diego seguía afuera, caminando de un lado a otro como fiera enjaulada. Mariana no lo escuchaba bien, pero sabía que seguía hablando solo, diciendo cosas que probablemente ni él entendía. 10 minutos después, el carro de Raúl se estacionó. Bajó rápido. No gritó, no corrió, no hizo escándalo. Solo fue directo a Diego, lo agarró del brazo y se lo llevó unos pasos más lejos. Mariana no escuchó lo que se dijeron, pero vio el gesto. Raúl le estaba hablando con seriedad, casi con furia. Diego trató de zafarse, de justificarse, pero no le salió. Raúl señaló su carro y lo mandó a irse. Diego lo hizo. Se subió, tiró la puerta y arrancó con rabia. Raúl se acercó a la reja. Mariana ya estaba ahí, viéndolo. «Lo siento», dijo él. «No sabía que iba a hacer esto. Te juro que no lo sabía. Ya no puedo vivir con miedo, Raúl».
le respondió. No puedo más con esto. Raúl bajó la cabeza. Se notaba agotado, molesto consigo mismo, frustrado. Te prometo que no va a volver, y si vuelve lo meto preso. Ya no es mi hijo, es un tipo que no reconozco. Mariana no dijo nada más. Cerró la puerta, se quedó dentro de la casa abrazando su panza con el corazón agitado. Quería creer en Raúl. Quería creer que esto se iba a acabar, pero el miedo ya estaba otra vez ahí, metido hasta los huesos. Raúl no durmió esa noche. Se quedó en su estudio, sentado frente al escritorio con la luz encendida y el celular en la mano. Tenía el contacto de un abogado de confianza en la pantalla. Lo había usado antes para arreglos de empresa, contratos, cosas frías. Pero esta vez era distinto. Esta vez se trataba de proteger a alguien, a Mariana, a su nieto. Y no lo iba a pensar más. Marcó. Luis, necesito una orden de restricción contra Diego. Hubo silencio en la línea. ¿Qué pasó? Amenazó a una mujer, a la mamá de su hijo. Fue hasta su casa, la acosó, le gritó, la intimidó. Quiero que no se le pueda acercar. ¿Tienes pruebas? Ella lo tiene grabado afuera. Tengo testigos, y si necesitas muevo lo que sea, pero ya no quiero que la toque ni con una palabra. El abogado le prometió que se movería en cuanto amaneciera. Raúl colgó, se sirvió un café negro y se quedó mirando la ventana. Afuera apenas amanecía, pero en su cabeza todo era un desastre. No podía creer hasta dónde había llegado Diego. Y lo peor era que, en el fondo, sentía que todo esto era culpa suya, por haberlo criado así, por haberlo cubierto tanto tiempo, por haber esperado que el tiempo lo hiciera madurar. A las 8 de la mañana ya estaba frente al departamento de Diego. No tocó, no esperó. Usó la llave que todavía tenía. Diego estaba en calzones, con la música alta y el celular en la mano. ¿Ahora qué?, dijo sin voltear. Apaga esa mierda, necesitamos hablar. Diego lo miró de reojo. Vio la cara de su papá y supo que esta vez no venía a discutir, venía a dictar sentencia. Ya no tienes derecho a hablarme como si fueras mi padre, le dijo Diego arrogante. Raúl no levantó la voz, pero su tono fue más frío que nunca. Tú ya no eres mi hijo. Diego se burló. Ay, ya vas otra vez, con tus dramas. Esta vez es en serio. Ya hablé con mi abogado. Vas a tener una orden de restricción. No te vas a acercar a Mariana. No vas a llamarla. No vas a rondar su casa ni su trabajo. Y si lo haces, te meto a la cárcel, Diego. Y no voy a mover un dedo para sacarte. ¿Te estás oyendo? ¿Vas a meter preso a tu propio hijo? ¿A un hombre que acosa a una mujer embarazada? Sí. No me importa si lleva mi sangre. Te vas a alejar de ella. Y vas a firmar lo que sea necesario para que no tengas ningún derecho sobre ese niño. Porque no lo mereces. Diego se quedó callado. Por primera vez parecía entender que esto ya no era una amenaza. Era real. ¿Y todo esto por una mujer que apenas conoces? Raúl lo miró con asco. Porque es una mujer que tuvo más valor en un mes que tú en toda tu vida. Salió sin decir más. Diego no lo siguió. Ese mismo día Raúl fue a ver a Mariana. Le llevó el documento que su abogado ya había preparado. Ella lo leyó, con las manos temblando. Esto lo protege a ustedes dos. Diego ya no podrá acercarse. Si lo hace, lo denuncias, de inmediato, y yo me encargo del resto. Mariana lo miró entre sorprendida y aliviada. ¿Y si no se detiene? Entonces le va a caer todo el peso de la ley. Esta vez no se va a salir con la suya. ¿Y Sandra? Raúl se quedó pensativo unos segundos. Ya hablé con ella también. Le dije que si volvía a molestarte, la iba a sacar de mi vida. Así, sin más. Puede decir lo que quiera, pero mientras tú estés tranquila, a mí no me importa lo que invente. Mariana asintió. Por primera vez en semanas, sentía que alguien la estaba respaldando de verdad. Que no solo era palabras bonitas o promesas, era acción. Esa noche durmió más tranquila. Y Raúl, aunque con la culpa en el pecho, también sintió que al fin estaba haciendo lo correcto. Mariana salió temprano ese sábado. Había dormido bien, y como el clima estaba fresco,
Decidió caminar al mercado en vez de tomar el camión. Quería comprar algo rico para cocinarse, algo que le hiciera sentir que el día valía la pena. El bebé ya se movía más, y aunque eso la llenaba de emoción, también empezaba a cansarse más fácil. Aún así, caminaba despacio, con su mochila colgada al hombro y una lista de cosas anotadas en un papel doblado dentro del bolsillo. Iba por la banqueta, como siempre, por una calle que ya conocía bien. A esa hora no había mucho movimiento. Unos cuantos puestos apenas armándose, señoras barriendo la banqueta, uno que otro coche pasando lento. Todo normal, todo tranquilo. Hasta que cruzó una esquina. Ni siquiera alcanzó a ver bien qué pasó. Solo sintió el golpe en el costado, como si algo duro la empujara sin aviso. Luego el suelo, el pavimento rasposo, el dolor en la cadera, la mochila cayéndose a un lado. Gente gritando, alguien diciendo, una moto, y luego estaba texteando, y después, llamen a una ambulancia. Mariana no podía moverse, sentía el cuerpo pesado como si le hubieran apagado el motor. Pero lo que más le dolía no era la pierna, ni el raspón en el brazo. Era el miedo brutal que se le metió al pecho. Mi bebé, pensó. Por favor, que esté bien. Las lágrimas empezaron a salirle solas, sin hacer ruido, solo corriéndole por las mejillas. La ambulancia llegó rápido, la subieron con cuidado, le hicieron preguntas que apenas podía responder. Estoy embarazada, alcanzó a decir. Tengo 6 meses. La enfermera la miró con seriedad y asintió. Le apretaron un botón en la mano, le pusieron oxígeno, y en menos de lo que pensó, ya estaba en el hospital. La pasaron directo a revisión. Un médico revisaba su abdomen, otro tomaba notas. Ella solo escuchaba ruidos, palabras que no entendía, máquinas pitando. No sabía si gritar o quedarse quieta. Luego una enfermera se le acercó y le dijo que el bebé seguía con latido fuerte, pero que iban a dejarla en observación por precaución. Mariana cerró los ojos. Se le salieron más lágrimas, pero esta vez de alivio. El corazón seguía ahí. Todo seguía ahí. Raúl llegó 1 hora después. No supo cómo se enteró, pero apareció en la puerta del cuarto con la cara pálida. Mariana lo miró desde la cama, con una vía en el brazo y un moretón grande en la pierna. Él no dijo nada. Solo se sentó, a su lado le tomó la mano y se quedó ahí. No hacía falta explicar mucho. Él entendía. Ese susto los sacudió a los dos. ¿Qué pasó?, preguntó cuando por fin habló. Una moto. Iba distraído, se pasó el alto. Raúl apretó los labios. No respondió. Pero algo en su cara cambió, como si hubiera cruzado una línea, como si ese accidente hubiera confirmado que Mariana no estaba segura ni en la calle. Voy a hacer algo, dijo él de pronto. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer para que no vuelvas a pasar por esto. Mariana lo miró sin entender. No fue culpa de nadie, Raúl, solo fue un accidente. No, respondió él. Esto fue un aviso, y no pienso esperar al siguiente. Ella quiso decirle que no era necesario, que solo quería salir bien de eso, pero Raúl ya estaba haciendo llamadas desde el pasillo. En su cabeza ya había un plan. Raúl no se movía del hospital. Estaba sentado en una de esas sillas incómodas junto a la cama de Mariana, con la espalda recta, las manos entrelazadas y la cara como piedra, pero por dentro se le caía el mundo. La había visto en el suelo, con el rostro pálido, el pantalón manchado de sangre por una herida en la pierna, y pensó lo peor. No por el golpe, sino por lo que cargaba dentro. Su nieto. La única parte de su hijo que tenía alguna oportunidad de nacer en un mundo mejor. No podía dejar de culparse. Si no hubiera sido tan blando con Diego desde el principio, si lo hubiera enfrentado años antes, si no lo hubiera llenado de lujos para tapar las ausencias, si hubiera estado ahí cuando su hijo empezó a hacerse un patán, tal vez todo esto no habría pasado. Tal vez Mariana no estaría acostada en esa cama con el rostro cansado, mirando al techo como si ya no esperara nada de nadie. Lo siento, le dijo Raúl en voz baja, sin mirarla directamente. Mariana giró un poco la cabeza. ¿Por qué? Por todo, respondió él. Por no haber visto lo que Diego era, por no haberte protegido antes,
por pensar que con darte un techo ya era suficiente. No fue tu culpa, dijo ella, pero sin fuerza. Sí lo fue, insistió Raúl. Él es mi hijo. Y yo lo dejé crecer así. No lo formé como debía. No le puse límites. Siempre lo justificaba. Siempre pensaba que era solo una etapa, que iba a cambiar con el tiempo. Pero no cambió. Solo se volvió más cínico. Mariana se quedó en silencio. Miró su panza, que seguía firme, redonda, viva. Luego volvió a mirar a Raúl. Yo también me equivoqué. Pensé que Diego era otra persona. Me dejé llevar por su sonrisa, por sus palabras bonitas. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Raúl apretó los labios. Se notaba que le dolía. Se notaba que cada palabra de Mariana le cortaba por dentro. No por coraje hacia ella, sino por vergüenza propia. «Me jura que esto no fue por culpa de Diego, ¿verdad?», preguntó Mariana de pronto. «Lo de la moto. No fue algo planeado. Fue un accidente, ¿verdad?». Raúl se quedó callado. No quería mentirle, pero tampoco tenía pruebas de nada. Solo tenía una duda enorme en la cabeza desde que recibió la llamada del hospital. Porque conocía a Diego. Sabía de lo que era capaz. Y eso era lo peor, que ya no podía poner las manos al fuego ni siquiera por algo tan grave. «No lo sé», respondió. «Pero voy a averiguarlo». Mariana lo miró fijo, con los ojos cansados pero firmes. «Si descubres que fue él, prométeme que vas a hacer algo, que no lo vas a dejar ir como si nada». Raúl asintió. «Te lo prometo». Se hizo de noche. Mariana se quedó dormida. Y Raúl salió del hospital con el pecho pesado. No se fue a casa. Se fue a ver a alguien más, al único que podía darle respuestas. Al tipo que manejaba la moto. Ya lo había ubicado. Un joven de 20 años que fue detenido por manejar sin licencia y que ya había sido liberado con una multa. Raúl lo encontró en un taller mecánico, acomodando llantas. Le puso billetes sobre la mesa sin decir nada. «Dime quién te mandó», dijo directo. El joven lo miró con cara de susto. «Fue un accidente, señor. De verdad». Raúl acercó la cara. «No me mientas. Sé cuando alguien miente. Si tú fuiste parte de algo, si alguien te pagó para asustarla, mejor dímelo ahora, porque si no te meto en algo más feo». El joven tragó saliva, dudó, bajó la mirada, y ahí, en ese silencio, Raúl supo que no era tan accidente como decían. Mariana llevaba 3 días en casa desde que salió del hospital. El doctor le había dicho que debía guardar reposo, que no levantara peso, que comiera bien y no se estresara, pero era imposible seguir esas instrucciones al pie de la letra, cuando apenas podía moverse sin pensar en lo que había pasado. Raúl no le contó nada sobre el motociclista ni lo que él había descubierto. Solo le dijo que lo estaba manejando, que no se preocupara. Pero eso a Mariana no le servía. El miedo ya se le había metido hasta la sangre y la duda no la dejaba tranquila. Esa mañana, mientras calentaba leche en la estufa, alguien tocó la puerta. Un solo golpe seco, directo. Mariana pensó que era Raúl. Apagó el fuego y fue a abrir con la mano en el seguro. Pero cuando la puerta se abrió, se le congeló el cuerpo. Diego estaba parado ahí, con una sudadera gris, cara de cansado y las manos en los bolsillos. No llevaba esa actitud de siempre, esa sonrisa de burla o el tono engreído. Esta vez venía diferente, más apagado, más sucio incluso, como si no durmiera bien hace días. Mariana no dijo nada, solo lo miró fijo, esperando que hablara. Diego tragó saliva. «Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte», contestó ella sin dudar. «Por favor». Mariana lo pensó, no porque quisiera escucharlo, sino porque algo en su mirada le pareció fuera de lugar. No parecía el mismo tipo arrogante de siempre. Así que abrió la puerta, sin dejarlo pasar. Se quedó en la entrada, firme. 2 minutos. Diego bajó la mirada, metió las manos en la bolsa de la sudadera y respiró hondo. «Sé que no me quieres ver, y tienes razón. Fui un cobarde. Y ahora todo se me vino encima. Mi papá me quitó todo. No tengo dinero, no tengo carro, no tengo amigos. Todos me voltearon la cara. Y lo peor,
¿Es que me lo merezco? Mariana no se conmovió. Lo escuchaba con los brazos cruzados. ¿Y viniste a qué? ¿A que te diga pobrecito? ¿A que te perdone? No. Vine porque anoche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que pudo haber pasado si esa moto te golpeaba más fuerte. Si te perdí a ti y al bebé, aunque no me creas, me pegó. Mucho. Mariana apretó la mandíbula. Estaba aguantando no soltarle todo el coraje que todavía traía guardado. ¿Y por qué vienes ahora? ¿Te remordió la conciencia justo después de quedarte sin tus lujos? Diego levantó la mirada. Sí, tal vez sí. Tal vez necesitaba perderlo todo para darme cuenta de lo idiota que fui, pero también vine porque quiero intentar hacer algo bien, por primera vez. ¿Hacer algo bien?, repitió Mariana. ¿Después de dejarme sola? ¿Después de mandar a alguien a asustarme con una moto? Diego abrió los ojos grandes, retrocedió un paso. ¿Qué? Yo no mandé a nadie. ¿Seguro? Porque tu papá está investigando. Y el chavo que manejaba esa moto ya empezó a soltar cosas. Te lo juro por lo que quieras, Mariana. Yo no fui. Nunca se me ocurriría hacer algo así. Fui un imbécil. Sí, pero no soy capaz de algo tan bajo. Mariana lo miró sin decir nada. Diego parecía sincero, pero con él nunca se sabía. Había aprendido a no confiar en su cara de arrepentido. ¿Y entonces qué quieres? Conocer a mi hijo, dijo sin rodeos. No voy a pedir que me perdones, ni que me dejes volver, pero quiero estar cuando nazca. Quiero ser parte de su vida. De alguna forma. Mariana se quedó helada. No esperaba eso. Se le cerró el pecho, de nervios, de confusión, de rabia mezclada con sorpresa. Iba a contestar, pero justo en ese momento, Raúl apareció al fondo de la calle. Venía caminando rápido, con cara de que ya sabía quién estaba ahí. Raúl se acercó a la casa con la cara tensa, los ojos clavados en Diego. No gritó, no hizo un escándalo, solo se puso frente a él, cruzó los brazos y habló con un tono tan seco que hasta el aire pareció detenerse. Te dije que no te acercaras a ella. Diego lo miró con los labios apretados, sin moverse. Mariana estaba detrás de la puerta, con el corazón latiéndole a 1000, viendo cómo los dos hombres que habían marcado su vida se enfrentaban ahí, en su banqueta. Solo vine a hablar, respondió Diego. ¿Y tú crees que eso te da derecho a aparecerte aquí como si nada? Después de todo lo que hiciste. No lo hice con mala intención. Quería verla, nada más. ¿Y crees que eso es excusa suficiente? ¿Tú sabes lo que le provocaste? ¿Lo que le pasó? ¿El susto? ¿El hospital? ¿El dolor? ¿Y tú apareces como si vinieras a saludar a una amiga? Mariana interrumpió desde la puerta. Déjalo hablar. Raúl la volteó a ver, sorprendido. Mariana no lo decía porque confiara en Diego. Todo lo contrario. Lo decía porque necesitaba escuchar de su boca si realmente era capaz de seguir mintiendo con tanta seguridad. Tienes 5 minutos, le dijo Mariana. Y no paso más. Si te pasas de listo, aquí mismo llamo a la policía. Diego asintió. Raúl se hizo a un lado, pero no se fue. Se quedó cerca, como un perro guardián, sin quitarle los ojos de encima. Diego respiró hondo. Ya sé que no me creen, y no los culpo. Sé que he sido todo menos responsable. Me porté como un imbécil. Desaparecí. No di la cara cuando debía. Pero ya no quiero seguir siendo eso. No quiero que mi hijo crezca sin saber quién soy. Mariana lo interrumpió. ¿Y qué quieres? ¿Ser papá de pronto? ¿Después de desaparecer todos estos meses? No, quiero intentarlo. Aunque sea desde cero, aunque no me dejes tocarlo, aunque solo me dejes verlo desde lejos. Pero quiero estar. Raúl negó con la cabeza. Ahora sí quieres estar porque te quedaste solo, porque perdiste todo. No, papá. Quiero estar porque ya me di cuenta de lo que soy, y me odio. Quiero cambiar, no por ustedes, por mí, y por él. Porque si no lo intento, me voy a convertir en algo peor de lo que ya soy. Mariana lo escuchaba, sin moverse. Pero, por dentro, algo le decía que no podía confiar. Que las palabras bonitas ya no alcanzaban. Que con Diego todo era temporal. Todo era por interés. Todo era show. ¿Sabes cuál es el problema contigo?, le dijo Mariana.
Que no sé cuándo dices la verdad, porque cuando me dijiste que me querías, me dejaste. Cuando te dije que estaba embarazada, me ignoraste. Cuando te pedí ayuda, desapareciste. ¿Y ahora vienes con cara de redimido? Diego bajó la cabeza. No tenía defensa. No sé si decirte que sí está bien o está mal, siguió Mariana, pero por ahora no puedo confiar en ti. No quiero que estés cerca. No quiero que toques mi puerta sin avisar. No quiero que te le acerques al bebé sin que yo diga cuándo. Diego apretó los puños pero no discutió. Está bien. Solo quería saber si hay una mínima posibilidad, en el futuro, de ganarme tu confianza. Eso no se pregunta, dijo Mariana. Se demuestra. Y hasta ahora, no tienes nada que mostrar. Diego se quedó un momento parado sin saber si decir algo más. Luego asintió, dio un paso atrás y se fue caminando sin mirar atrás. Raúl lo vio alejarse, con una mezcla de rabia y tristeza. Mariana cerró la puerta despacio. No lloró. No dijo nada. Solo se sentó en el sillón, abrazó su panza y se quedó en silencio. Raúl entró y se sentó a su lado. ¿Estás bien? Sí, pero no sé si algún día pueda confiar en él. Siento que, aunque me diga 1000 veces lo mismo, siempre va a tener algo escondido. Y tienes razón, dijo Raúl. Hay gente que solo aprende perdiendo, pero no es tu responsabilidad enseñarle nada. Diego no se fue lejos. Caminó varias cuadras hasta perderse entre las calles, pero no regresó a casa. En lugar de eso, entró a una cafetería vieja donde nadie lo conocía, pidió un café que apenas probó y sacó el celular. Se quedó mirando la pantalla como si estuviera esperando una señal. No era el mismo Diego de siempre. Ya no tenía esa seguridad en la cara, ni ese aire de que todo le salía fácil. Pero eso no significaba que había cambiado. Lo que pasaba era que estaba buscando otra forma de salirse con la suya. Abrió una carpeta de fotos en su celular. Tenía imágenes de Mariana, del embarazo, capturas de mensajes, incluso una copia del acta que su papá había gestionado con su abogado donde se establecía que no podía acercarse. Diego lo había conseguido todo. Sabía que Raúl era un hombre meticuloso, pero también sabía que cualquier sistema tiene un punto débil. Y él pensaba encontrarlo. Marcó un número. Contestaron rápido. ¿Qué quieres ahora? Era Sandra. Su voz sonaba molesta pero no sorprendida. Necesito tu ayuda, dijo Diego sin rodeos. ¿Qué parte no entendiste cuando te dije que no me buscaras más? Esta no es una llamada de reconciliación. Es una propuesta. Sandra guardó silencio. Unos segundos. Habla. Raúl va a dejarle todo a ese niño. Ya lo sé. Ya lo escuché. No importa lo que digas tú. No importa que seas su pareja. Ese bebé se va a quedar con el apellido, con el dinero, con el futuro. ¿Y qué quieres que haga? Necesito que consigas algo para mí. Una copia del testamento. Un documento. Algo que pruebe lo que planea hacer. Yo me encargo del resto. Sandra soltó una carcajada seca. ¿Y tú qué me das a cambio? Te devuelvo tu lugar. ¿Quieres volver con él? Ayúdame a quitar de en medio a Mariana y al niño. No físicamente. Nada de locuras. Solo quiero ganar tiempo, espacio, que las cosas se enfríen. Si logras eso, te juro que él va a volver, a ti tarde o temprano, porque no tiene a nadie más. Sandra no respondió, solo colgó. Diego sonrió. Sabía que ella no necesitaba más para entrar al juego. Esa misma semana, Sandra apareció por la oficina de Raúl. Fingió que era una visita casual. Le llevó un café, le preguntó cómo estaba Mariana, qué planes tenía. Raúl no le dio muchos detalles, pero Sandra era buena para leer entre líneas. Alcanzó a ver unos papeles en el escritorio. No leyó todo, pero con una foto bastaba. Cuando Raúl salió a una reunión, Sandra tomó el celular, fotografió los documentos y se fue. En la noche, Diego ya tenía las fotos en su correo. El testamento estaba claro. Si algo le pasaba a Raúl, su nieto recibiría parte de la herencia, y Mariana sería su tutora legal. Diego se mordió los labios. No le sorprendía, pero necesitaba más. Algo que pudiera usar a su favor. Pasó los días siguientes moviéndose por lugares que conocía. Habló con gente del pasado, con contactos, que solía usar para otras cosas.
Preguntó por abogados por vacíos legales, hasta que dio con uno que le dijo lo que quería escuchar. Si logras demostrar que Mariana no tiene estabilidad emocional o económica, puedes pelear por la patria potestad. Diego lo miró con atención. Aunque ella me tenga bloqueado por orden legal, hay formas de modificar eso, pero vas a necesitar pruebas. Muchas. Diego salió de esa oficina con la cabeza llena de ideas. No le interesaba el bebé, no le interesaba ser papá, pero sí le interesaba volver a tener algo de control. No iba a dejar que un niño que aún no nacía le ganara el apellido, el respeto de su padre y el acceso a lo que por años creyó suyo. Si para eso tenía que fingir ser un hombre nuevo, lo iba a hacer. Si tenía que llorar en tribunales, lo iba a hacer. Porque al final del día, Diego no quería redención, quería poder. Mariana había empezado a notar cosas raras. No algo obvio, no como una amenaza directa, pero sí detalles que antes no estaban. Una mujer que la observaba desde una banca cerca del mercado. Un tipo que pasaba 2 veces al día frente a su casa en el mismo coche. Una señora que de pronto sabía su nombre en la clínica donde se hacía los chequeos. Pequeñas cosas que la hacían sentir observada, medida, pero nadie le decía nada, nadie la enfrentaba. Todo era silencioso, casi invisible. Pero ella no, era tonta. Y algo dentro de ella ya no la dejaba tranquila. Raúl también notó el cambio. Mariana ya no lo miraba igual, no hablaba tanto, parecía inquieta. Y no solo por el embarazo. Había algo más. Una tarde, él decidió sentarse con ella, sin rodeos. Fueron a un cafecito tranquilo. Raúl pidió un té, Mariana solo agua. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos del ruido. ¿Estás bien?, preguntó él directo. Mariana lo miró. Dudó unos segundos, pero luego lo soltó. Siento que alguien me está siguiendo. Raúl frunció el ceño. ¿Otra vez? No lo sé, no es como antes, no es miedo. Es como si me estuvieran buscando algo. ¿Te han dicho algo? No. Pero siento que algo se está moviendo a mis espaldas. Raúl se quedó callado. Sacó el celular. Escribió algo rápido. Mariana lo miró molesta. ¿Le estás escribiendo a tu abogado? Raúl levantó la vista. No. Estoy llamando a alguien que me debe un favor. Mariana no insistió, pero la incomodidad ya estaba sembrada. Esa noche, Raúl recibió una llamada. El tipo al que había pedido ayuda le confirmó que efectivamente alguien estaba investigando a Mariana. Habían revisado su historial, sus datos médicos, sus movimientos en redes, su domicilio. Todo apuntaba a que alguien quería armar un caso en su contra, y no era difícil imaginar quién. Al día siguiente, Raúl se apareció en la oficina de Diego sin avisar. Lo encontró en un departamento pequeño, con papeles regados sobre una mesa y la cara de no haber dormido. Diego no se sorprendió. Solo lo miró con esa sonrisa que ya no funcionaba con su papá. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú, Diego?, preguntó Raúl sin sentarse. Nada que no esté dentro de la ley. ¿Así que ahora quieres jugar al hombre responsable? Solo estoy viendo mis derechos. Raúl se acercó más. ¿Tus derechos? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Después de ignorarla, amenazarla, desaparecer? No la estoy molestando. Pero la estás investigando. Eso sí lo estás haciendo. Y lo voy a detener. Diego no se movió. No puedes. No hay nada ilegal en revisar antecedentes. Raúl respiró hondo. Luego dijo algo que lo cambió todo. Entonces es momento de que ella sepa la verdad. Toda. ¿Qué vas a hacer? Le voy a contar todo. ¿Quién eres realmente? Lo que hiciste antes de conocerla. Lo que hiciste con otras personas. Y lo más importante, ¿quién es tu mamá? Diego se quedó helado. No te atreverías. Sí lo haré. Porque ella merece saber. ¿Con quién se metió? ¿Y quién fue la que te crió? Porque todo esto también viene de ahí. Esa noche, Raúl fue a casa de Mariana. Ella lo recibió con cara de cansancio. «Tenemos que hablar», dijo él. Y ahí, sentado frente a ella, con el corazón en la garganta, le contó todo. Que Diego había sido acusado antes por agredir a Mía Necianta, otra chica que lo sacaron del problema con dinero. Que su mamá Lorena había sido parte de eso, cubriéndolo, callando, escondiendo pruebas. Que Sandra era esa mujer,
que Sandra era la mamá de Diego, y que todo lo que Mariana había vivido, el acoso, los mensajes, las amenazas, habían salido de la misma persona que un día tocó su puerta sonriendo. Mariana se quedó en silencio, con los ojos clavados en un punto fijo. No preguntó más, solo se levantó y se fue a su cuarto. Raúl se quedó ahí, solo, con la sensación de que esa verdad había llegado demasiado tarde. Mariana no habló con nadie durante todo el día. Se quedó en su cuarto, sentada en la orilla de la cama, con las manos sobre el vientre y la mirada perdida. Afuera el mundo seguía igual, pero por dentro, algo había terminado de romperse. Saber que Sandra era la mamá de Diego fue el último golpe. Todo encajaba, la amenaza en la puerta, los sobres, las frases llenas de veneno que ella le soltó aquella vez. Ahora todo tenía sentido, y no sabía si sentirse furiosa o simplemente vacía. Raúl le tocó la puerta varias veces, le llevó comida, agua, palabras, pero ella no salió. No gritó, no lloró, no le reclamó nada. Solo necesitaba pensar, volver a su centro, porque por primera vez en toda esta historia, entendía que la única persona que debía tomar decisiones sobre su vida era ella. Al día siguiente Mariana salió muy temprano. No le avisó a nadie. Se fue caminando lento con una mochila pequeña al hombro. Fue al centro, a un lugar donde arreglaban documentos. Pidió una cita, llenó papeles, dijo nombres completos, firmó con mano firme. Después fue a la clínica donde se atendía, pidió su historial, lo guardó en una carpeta, y luego se fue al mercado. Compró una libreta, un marcador grueso y un folder de plástico. Ya no había miedo, solo determinación. Más tarde fue a ver a Tomás, su jefe en la cafetería. «Gracias por todo», le dijo. «Me tengo que ir». Tomás no preguntó, ¿por qué? Solo le apretó la mano con fuerza y le dio una bolsa con pan y leche. «Cuídate mucho, Mariana, y que te vaya bien donde estés». Ella asintió. Esa tarde Raúl llegó a su casa y la encontró vacía, la cama tendida, los cajones limpios. Solo una nota en la mesa, escrita con el marcador que había comprado. «No me voy por miedo. Me voy, porque quiero empezar mi historia sin que nadie más la escriba. Gracias por ayudarme, pero no quiero pertenecer a su mundo. Ni a Diego, ni a Sandra, ni a usted. Mi hijo y yo vamos a estar bien. No nos busque. No lo odio, pero tampoco lo necesito». Raúl se quedó con la nota en la mano y los ojos rojos. No porque Mariana se fuera, sino porque entendía que esa era la única forma en que ella podía ser libre. Él la había ayudado, sí, pero también la había metido en un círculo que no era suyo. Un mundo lleno de poder, de mentiras, de gente podrida. Y Mariana, con su valor y su silencio, había dicho basta. En otro punto de la ciudad, Mariana subió a un autobús que iba hacia el norte. No tenía un destino exacto, pero llevaba algo que nunca antes tuvo: claridad. Miró por la ventana, se acomodó la mochila en las piernas y acarició su panza. «Vamos a estar bien, ¿sí?», dijo en voz bajita, y por primera vez lo creyó de verdad. La ciudad era diferente, más chica, más calmada. Mariana bajó del autobús con la mochila colgando del hombro y el cabello desordenado por tantas horas de camino. No conocía a nadie, no tenía dónde quedarse, pero se sentía más ligera, como si por fin pudiera respirar sin el peso de tanta cosa encima. Caminó hasta el centro, buscó una fondita, pidió un plato de arroz con huevo y se lo comió despacio, como si fuera un banquete. Luego preguntó por un lugar barato para quedarse. Una señora le dijo que por la terminal había cuartos en renta para trabajadoras. Fue, preguntó. Le enseñaron uno con baño compartido y colchón duro. Lo tomó sin dudar. Esa noche durmió profundamente, con una cobija prestada y el corazón en paz. Al día siguiente salió a buscar trabajo. Tocó puertas, dejó papeles, habló con voz firme. Dijo la verdad, que estaba embarazada, que no tenía experiencia en muchas cosas, pero que aprendía rápido. No fue fácil. Varias veces le dijeron que no. Otras, ni la escucharon. Pero al final, una panadería chiquita le ofreció empezar de ayudante solo por unos días para ver si se quedaba. Mariana aceptó. No pidió más. Pasaron las semanas.
Su panza creció, aprendió a hacer café, a envolver pan, a cobrar sin equivocarse. Hizo amistad con una señora que vendía flores y con una vecina que tenía 2 niños y le prestaba ropa para el bebé. Mariana empezó a juntar cosas poco a poco. Un par de mamelucos, una cobijita azul, un par de zapatitos que le dieron en una bolsa con más ropa usada. Cada cosa la doblaba y la guardaba en una caja de cartón que tenía bajo la cama. No era mucho, pero era suyo. Todo lo había conseguido con su esfuerzo, sin deberle nada a nadie. De Raúl no volvió a saber, ni de Diego, ni de Sandra, nada. Silencio total. Y eso estaba bien. No los odiaba, pero tampoco los necesitaba. Había tomado una decisión y no se iba a arrepentir. Sabía que no iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, cada paso que daba era suyo. Un día de lluvia, mientras limpiaba las vitrinas de la panadería, le dieron contracciones. Pensó que era una falsa alarma, pero no. Era hora. Una vecina la llevó al hospital en un taxi y esperó con ella hasta que entró a sala. El parto fue largo, doloroso, pero cuando escuchó el llanto del bebé, todo desapareció. Era un niño. Lo pusieron en sus brazos. Tenía el cabello oscuro y la piel rosadita. Mariana lo miró, le acarició la mejilla y le dijo al oído su nombre. Mateo. No era un nombre de moda ni de novela. Era el nombre que había soñado desde que supo que estaba embarazada. Lo abrazó y supo que todo lo que vivió valió la pena. Cada noche en la banca, cada amenaza, cada duda, cada lágrima. Todo había sido por él. Cuando regresó a su cuartito, lo hizo con Mateo en brazos y una sonrisa en la cara. Su vecina le había decorado la cama con una sábana limpia y un peluche viejo. Había dejado una nota pegada en la pared que decía: «Felicidades, mamá luchona». Mariana rió al leerla. Por primera vez en mucho tiempo, se rió de verdad. Pasaron los días. Mateo dormía mucho, lloraba poco. Mariana aprendió a cambiar pañales, a cargarlo con una mano, a calentarle la leche sin quemarse. Volvió al trabajo por horas cuando pudo, con Mateo envuelto en una manta al lado del mostrador. Todos lo querían. Todos lo miraban con ternura. Una tarde, mientras lo paseaba por el parque, se sentó en una banca con vista al juego de los niños. Lo cargó en brazos, lo miró a los ojos y le dijo en voz baja: «No somos ricos, ni tenemos lujos, pero aquí estás a salvo. Aquí nadie te va a hacer daño. Y te juro, hijo, que nunca vas a estar solo». Mateo se quedó dormido. Y el viento sopló, suave. Mariana levantó la vista al cielo y sonrió, porque por fin el miedo se había ido, y la vida, aunque sencilla, apenas estaba comenzando.